Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Cuesta. eh, Tengo a cargo el curso de electrofisiología del Hospital de Clínicas. Le pedimos a la doctora Garretano que armara una presentación para dejar colgada para todos los asistentes virtuales a este curso y de otros lados, referente a la anatomía, y nosotros vamos a apoyarlo con su relación aplicada a la electrofisiología cardíaca. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Garretano. Como ya me presentó el colega Alejandro, voy a presentarles la clase de hoy, que es anatomía cardíaca aplicada a la electrofisiología. Bien, para dividir el contenido de la clase, vamos a tocar un primer capítulo de generalidades del corazón, segundo capítulo de sistema de conducción y el tercer capítulo va a ser del sistema venoso. Con respecto a las generalidades del corazón, el corazón se va a localizar en el mediastino anterior. El mediastino es la región central del tórax que está en relación con ambos campos pleuropulmonares. El mediastino se puede dividir por un plano intermediastinal que pasa por detrás de la vía aérea en un mediastino anterior y un mediastino posterior. A su vez, en el mediastino anterior vamos a reconocer tres planos. Un primer plano donde en el adulto encontramos la grasa retroesternal de Waldeyer, un segundo plano o plano medio, que es un plano cardiovascular. En el piso superior tenemos los grandes vasos, en el piso inferior el corazón, y un tercer plano que es respiratorio, donde vamos a localizar la vía aérea. Recordando que en el mediastino posterior vamos a encontrar órganos como el esófago, los nervios vagos, el conducto torácico, que forma parte del sistema linfático, las venas ácidos y el simpático toracolumbar. Bien, el corazón entonces se va a localizar en el mediastino y va a estar recubierto por el pericardio. El pericardio es la serosa que se encarga de la protección y sostén del corazón y los grandes vasos y se divide en dos hojas, un pericardio fibroso más resistente que es externo y un pericardio seroso que está compuesto por dos hojas, la parietal que va adherida al pericardio fibroso y la visceral que va adherida al epicardio. Entre estas hojas es que queda delimitado la cavidad pericárdica, que en condiciones fisiológicas es una cavidad virtual. Bien, acá tenemos una imagen. Acá tenemos una imagen que es un preparado anatómico, un corte horizontal del corazón, del mediastino en realidad, a nivel del plano medio inferior donde tenemos el corazón y reconocemos las cuatro cavidades. Vemos como el ventrículo derecho es la cavidad más anterior, el ventrículo izquierdo es la cavidad más izquierda, la aurícula izquierda la cavidad más posterior y la aurícula derecha es la cavidad más derecha. Y aquí lo tenemos esquematizado en este dibujo a la izquierda. Esa relación que nos contaba Alejandra, tiene la aurícula izquierda con el exófago, es una primera vía de acceso para realizar registros eléctricos desde una posición más cercana que el electrocardiograma de superficie. En esta figura radiológica vemos bajando a través del esófago un electrocatéter con dos polos que registra allí la actividad eléctrica. Aquí tenemos estas cuatro derivadas que son electrocardiogramas de superficie D1, D2, B1 y B5, y este es el registro que se está obteniendo en este momento con este bipolo. Observen que se ve bastante bien una señal auricular y una señal ventricular. Esto en algún momento era la norma por la cual se empezaba a realizar el estudio electrofisiológico en niños. Actualmente ha caído en bastante desuso por el avance de las técnicas más invasivas y la disminución de los riesgos. Bien, con respecto a la configuración externa del corazón, el corazón tiene forma de pirámide triangular o de cono, en donde vamos a reconocer una base que tiene una posición, se encuentra hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, un ápex que está hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, tres caras, una anterior o externo-costal, una inferior que está en relación con el diafragma y una lateral izquierda o pulmonar. Vemos que no existe como tal una cara derecha.
tres bordes, un borde derecho, un borde superior que me va a dividir la cara anterior de la lateral izquierda y una cara izquierda que me va a dividir la cara lateral izquierda de la cara diafragmática. Bien, en esta imagen que tenemos a la derecha, entonces reconocemos la cara anterior o esternocostal del corazón. Vemos también el surco interventricular anterior, donde está ocupado por la arteria homónima. A su vez vemos parte del surco auriculoventricular en su sector derecho, y en este surco es donde se aloja la arteria coronaria derecha. Y vemos a la orejuela derecha, que tiene forma triangular, con una amplia base de implantación, ¿sí? Que va a estar en íntima relación con la arteria pulmonar y que tiene en su interior un músculo pectíneo que se encuentra organizado, a diferencia de lo que ocurre en la orejuela izquierda, que ahora vamos a ver. Bien, con respecto a la cara lateral izquierda, como hablamos hoy, va a estar limitada por el borde superior y por el borde izquierdo. Está formada completamente por el ventrículo izquierdo. Vemos el surco auriculoventricular en su sector izquierdo, que va a estar ocupado por estructuras vasculares, la arteria circunfleja y estructuras venosas. Y vemos esta estructura anatómica, que es la orejuela izquierda. La orejuela izquierda se le describen diferentes formas. Tenemos en forma de media de viento, forma de cactus, forma de coliflor y forma de ala de pollo. Las primeras tres se llaman polilobuladas y tienen una disposición más anárquica de los músculos pectíneos y por lo tanto su contracción es más ineficaz y tienen tendencia a formar mayor cantidad de trombos que la morfología en ala de pollo. Eso se vio en una revisión reciente que encontró que justamente esta morfología tiene menor riesgo de ACV cardioembólico. Bien, con respecto a la cara inferior, que es la que estamos visualizando en la imagen, tenemos al surco interventricular posterior, que va a estar ocupado por la arteria interventricular posterior y la vena homónima, ¿sí? Y superiormente vamos a tener el surco auriculoventricular en su porción inferior y parte de su porción izquierda, y hacia arriba lo que nos vamos a encontrar es con la cara posterior de la aurícula izquierda. Bien, una estructura muy importante o una parte anatómica muy importante del corazón es el esqueleto fibroso, que el esqueleto fibroso, como lo dice su nombre, es el esqueleto del corazón, está formado por tejido conjuntivo con fibras de colágeno densas que sirven como sostén donde se van a anclar los miocitos y los aparatos valvulares y que además va a servir como un aislante, ya que el tejido conjuntivo no conduce el impulso eléctrico y va a servir como un aislante entre las aurículas y los ventrículos. Está formado por diferentes estructuras, los anillos valvulares, los anillos valvulares mitral, el anillo valvular tricuspidio, el anillo aórtico y el anillo pulmonar, dos trígonos, el trígono fibroso izquierdo y el trígono fibroso derecho, que es este que está aquí. El trígono fibroso derecho junto con el tabique membranoso, que es la porción más superior del tabique interventricular, van a formar una importante estructura anatómica que es el cuerpo fibroso central del corazón, donde vamos a ver que se van a localizar importantes estructuras del sistema de conducción. Aquí tenemos una vista superior de un preparado anatómico donde vemos a la válvula pulmonar, a la válvula aórtica con sus tres senos, el no coronariano, el derecho y el izquierdo, la válvula mitral, la válvula tricúspide con su valva septal, posterior, anterior, ¿sí? Y donde vamos a localizar, aquí vamos a localizar el trígono izquierdo, aquí vamos a localizar al trígono derecho y el septum membranoso estaría inmediatamente por debajo de donde estoy señalando con la flecha. Bien,
pasamos a la segunda parte de la clase. Vamos a hablar del sistema de conducción, lo vamos a dividir en sus diferentes estructuras, el nodo sinusal, los tractos internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, sus principales ramas y la red de Purkinje. Bien, el nodo sinusal es el marcapaso del corazón, es la primera estructura del sistema de conducción, tiene forma de cuña y se va a localizar entre la unión de la vena cava superior y la orejuela derecha. Tiene una disposición subepicárdica, en realidad se le describen una cabeza, un cuerpo y una cola, y la cabeza y el cuerpo son los que son subepicárdicos y la cola ya es intramiocárdica. Va a tener una íntima relación con el frénico derecho, relación que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar procedimientos intervencionistas, y se va a localizar desde una vista endocárdica en la cresta de His o cresta terminal. Esta cresta es un espolón que, como les dije, se ve desde la cara endocárdica de la aurícula derecha y que representa la fusión de la aurícula primitiva con la pars venosa de la aurícula en el desarrollo embrionario. Es decir, que representa la fusión de dos estructuras que son anatómicamente diferentes. La pars venosa es, como lo dice su nombre, la parte de la aurícula derecha que es lisa, y la aurícula primitiva es la que va a formar el músculo pectíneo. Está irrigado por la arteria no sinusal, que en la mayoría de los casos es la segunda rama de la arteria coronaria derecha, y en otro porcentaje menor lo puede dar la arteria circunfleja. Es muy importante saber también que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular están muy inervados por el sistema autonómico. El sistema autonómico en el corazón se va a distribuir a través de los plexos cardíacos, que están formados por una división parasimpática, que son fibras provenientes del nervio vago, y una división simpática, que son fibras que vienen de la cadena ganglionar simpática toracolumbar, que específicamente del ganglio estrellado, que es la fusión del tercer ganglio cervical con el primer torácico, y es por esto que este ganglio es una diana terapéutica en las situaciones clínicas que conocemos como tormenta eléctrica. En esta imagen a la derecha, lo que vemos es una vista posterior de la aurícula derecha, donde vemos la aorta, la vena cava superior, la orejuela derecha, y esto es la cara posterior de la aurícula derecha, y en la unión de la vena cava superior con la orejuela derecha encontramos esta estructura fusiforme que se puede reconocer a simple vista en los preparados anatómicos, que es el nodo sinusal. Bien, para estudiar un poquito más a fondo la anatomía de la aurícula derecha se puede esquematizar en forma de un cubo donde se le describen 6 caras. En la cara superior va a desembocar la vena cava superior. En la cara inferior vamos a tener la desembocadura de la vena cava inferior y su válvula, que es la válvula de Eustaquio. La desembocadura del seno coronario con su válvula, que es la válvula de Tevesio. En la cara anterior vamos a tener a la válvula tricúspide con sus 3 valvas. En la cara interna está representado por el septum interauricular y vamos a tener a la fosa oval, que es el vestigio embrionario de la fusión del septum primum con el septum secundum. En la cara externa vamos a tener al músculo pectíneo y en la cara posterior vamos a tener la cresta de His o cresta terminalis, que es ese espolón endocárdico que nosotros podemos ver en la aurícula derecha, que como hablé más anteriormente representa la fusión de dos estructuras anatómicas diferentes. En esta reconstrucción tridimensional podemos visualizar la cara interior o una vista endocárdica de la aurícula derecha, donde vemos esquematizado con las flechas rojas la cresta de His como ese espolón. Hacia afuera vamos a tener el músculo pectíneo y hacia adentro la pars venosa, la cava superior y la cava inferior. Bien, aquí tenemos una vista endocárdica entonces de la aurícula derecha, donde se hizo una incisión cava a cava. Acá tenemos la cava superior, la cava inferior, la desembocadura de la vena cava con
su válvula, que es la válvula de Eustaquio, y el espolón que continúa la válvula de Eustaquio, o el tendón que la continúa, se llama tendón de Todaro, y que se va a insertar en el cuerpo fibroso central del corazón, en la parte baja del tabique interauricular, y que no se ve a simple vista, sino que para visualizarlo hay que traccionar un poco, como se ve en la imagen, con la pinza, la válvula de Eustaquio, y ahí se puede visualizar el tendón de Todaro. Entonces tenemos la vista endocárdica de la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava, la desembocadura del seno coronario, la valva septal de la tricúspide, la valva anterior y la valva posterior de la tricúspide, ¿sí? Y vamos a localizar dos estructuras muy importantes. Una es el istmo cavo tricuspidio, que es la región cuadrilátera entre la valva septal de la tricúspide y la válvula de Eustaquio, que se va a localizar aquí. Y arriba, el límite del istmo cavo tricuspidio está formado por la base del triángulo de Koch y el istmo de la aurícula derecha, que es la porción inmediatamente superior de la aurícula a la válvula tricúspide. Bueno, con lo visto hasta acá, podemos ahora entender un poco mejor esta imagen radiológica de la silueta cardíaca en anteroposterior, en la cual están posicionados los catéteres. En el círculo rojo vendría a ser esquemáticamente donde estaría ubicada la aurícula derecha, en el círculo azul donde estaría ubicada la aurícula izquierda. Fíjense en este catéter que viene subiendo por la vena cava inferior y que se posiciona radiológicamente donde podríamos encontrar el nódulo sinusal a la entrada de la vena cava superior y sobre la crista terminales. Este otro catéter que viene bajando desde la cava superior y entra a esta zona donde podemos inferir está ubicado el ostium del seno coronario y avanza sobre el seno coronario que después se verá más en detalle. A su vez, este otro catéter que está aquí, ingresando por el septo, pegado al septo, está buscando la posición para registrar el potencial de las DGIS que veremos más adelante. Y este otro catéter más avanzado, también por la vena cava inferior, que va a la propia cavidad del ventrículo derecho. Es así que conociendo la anatomía podemos mejorar nuestra interpretación de las imágenes radiológicas cuando vemos los catéteres en las fotos o en la radioscopía. Decíamos que acá estamos viendo en una vista anteroposterior, ¿verdad? Imaginemos en este esquema que estamos viendo la aurícula derecha en oblicua izquierda, o sea que aquí, acá es como si hubiésemos quitado todo el anillo de la tricúspide y se dibuja lo que sería el circuito habitual de un flóter típico antihorario o horario, ¿ah? Donde vemos que todas las partes de la anatomía que ese circuito tiene como necesarias, ¿ah? A empezar por el septo contra el anillo tricuspidio, el techo de la aurícula derecha, pasa por detrás del apéndice auricular, la cara anterior o paralelo de la aurícula derecha y el istmo cavo tricuspidio. Lo mismo en sentido reverso. Acá cuando vamos a la anatomía encontramos ese circuito y particularmente el istmo, que es la zona estrecha, es la zona de más fácil acceso para la electrofisiología. Cuando nosotros vamos a hacer una ablación para intentar curar esta arritmia, y lo que consiste en interrumpir la conducción, el pasaje de electricidad en el istmo, o sea que hacemos una lesión que va desde el anillo de la tricúspide hasta la cara inferior, o sea, de dos zonas eléctricamente mudas, hacemos una línea por la cual no pasa la electricidad y si eso lo logramos, evitamos el circuito del flúter.
Bien, las siguientes estructuras del sistema de conducción son los tractos internodales, que en realidad está discutida su existencia, si realmente están formados o no por miocardiocitos específicos, es decir, si realmente son parte del sistema de conducción, pero lo que se cree hoy, o sea, la teoría más aceptada, es que no están formados por miocardiocitos específicos, sino que por la organización de sus fibras representan vías de conducción preferencial, por donde el impulso va a ir desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular y hacia la aurícula izquierda. Entonces, existen 3 tractos internodales, el anterior, que es este que está esquematizado aquí, que se va a dividir en 2 ramas. Una rama superior, que es el haz de Bachmann, que se va a dirigir por el techo y por el tabique interauricular a la aurícula izquierda. La otra rama del haz anterior se va a dirigir por el septum interauricular hacia el nodo auriculoventricular. Un haz medio, o haz de Benkeback, que va a comunicar el nodo sinusal por la orejuela derecha, y va a llegar luego al nodo auriculoventricular, y una posterior o de Torel que va a comunicar el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular a través de la crista terminal. El bloqueo, ya sea parcial o total, de las de Bachmann se conoce como el síndrome de Bayes, ya sea parcial o avanzado, y en el primero de los casos, o sea, cuando es parcial, hay un retraso de la conducción desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y cuando es avanzado, la despolarización de la aurícula izquierda, en vez de darse de una manera cráneo-caudal, que es lo habitual por este haz, por la disposición de este haz de Bachmann, se da desde el seno coronario. Entonces la despolarización de la aurícula izquierda en el síndrome de Bayes avanzado es de tipo caudocraneal y se manifiesta en el electro de superficie con un componente terminal negativo en las derivaciones inferiores. Bien, con respecto al nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular es una formación redondeada que se encuentra en la porción posterior e inferior del tabique interauricular. Más o menos tiene unos 5 milímetros de largo por 2 o 3 milímetros de ancho. Está compuesto por una zona de transición donde recibe a los tractos internodales y luego se va a continuar con una zona compacta. Va a estar localizado en el triángulo de Koch y en el trígono derecho. ¿Cómo se limita el triángulo de Koch? Aquí tenemos una imagen que nos ayuda a describir cuáles son los límites de este triángulo. Este límite es la valva septal de la tricúspide. Luego tenemos la base del triángulo, que está formado por el orificio del seno coronario, que es este que está aquí, y el vestíbulo de la aurícula derecha, y este límite que es el tendón de Todaro, que mencionábamos hoy, que es la continuación de la válvula de Eustaquio, que aquí la vemos. Esta es la desembocadura de la vena cava inferior, la válvula de Eustaquio, y su prolongación hacia el cuerpo fibroso central es el tendón de Todaro. Entonces aquí tenemos limitado el triángulo de Koch, y en el vértice vamos a tener la localización del nodo auriculoventricular, y esto coincide con el trígono derecho, que se acuerdan formaba parte del cuerpo fibroso central del corazón y que está formado por fibras de colágeno y que representan, que son aislantes eléctricas. Por lo tanto, el nodo auriculoventricular tiene una disposición como pensada y definida inmerso en un tejido que es aislante eléctrico. La vía lenta del nodo auriculoventricular se va a localizar entre el ostium del seno coronario y la valva septal, por aquí, y la vía rápida entre el tendón de Todaro y el ápex del triángulo de Koch. Y por lo tanto, la ablación de la vía rápida es un procedimiento que tiene mayor riesgo de bloqueo del nodo auriculoventricular por su cercanía. Bien, en estas imágenes tenemos la representación esquemática. Como les mencionaba, entonces tenemos la representación esquemática del triángulo de Koch, donde vamos a localizar el nodo auriculoventricular. Tenemos entonces
Con la letra A, el tendón de Todaro, con la letra B, la base del triángulo, que es el seno coronario y el vestíbulo de la aurícula derecha, y con la letra C, la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. Y en el vértice vamos a tener entonces al cuerpo fibroso central y a la localización del nodo auriculoventricular. Aquí tenemos otro esquema que representa lo mismo. Tenemos el orificio del seno coronario, esto es vestíbulo de la aurícula derecha, la inserción de la valva septal de la tricúspide y el tendón de Todaro. Aquí tenemos el cuerpo fibroso central y acá vemos la zona de transición del nodo auriculoventricular en amarillo, su zona compacta y cómo atraviesa el cuerpo fibroso central, que después se va a continuar con el tronco o las de His. Este es otro esquema en el que estamos mostrando las mismas estructuras, el triángulo de Koch, el seno coronario, el nodo auriculoventricular, y aquí en rojo las aproximaciones donde serían la vía o donde se identifica eléctricamente la vía de conducción rápida del nodo auriculoventricular y la lenta. Nosotros, para hacer una ablación de una taquicardia por reentrada nodal, como les decía Alejandra, es más peligroso apuntar a la vía de conducción rápida, por lo que en todo el mundo se intenta ablacionar la vía lenta, comenzando a hacer aplicaciones por delante del seno coronario e ir subiendo hasta obtener criterios de efectividad. Cuanto más arriba tengamos que ir, más riesgo hay de producir alguna lesión transitoria o definitiva en el nodo auriculoventricular, que es el principal temor de la ablación que aquí se describe, ¿verdad? Entonces, ablación de reentrada nodal, cualquiera de sus tipos, se apunta a la vía lenta, que está ubicada en esta zona, y se comienza haciendo aplicaciones por delante del seno coronario y subiendo hasta que resulte efectiva. Aquí es una imagen radiológica en oblicua anterior derecha, por lo tanto vemos el corazón de costado, hacia aquí está la punta. Para orientarnos más, hicimos con este electrodo ubicado en apex del ventrículo derecho, este otro electrodo que entra por el seno coronario, asciende, toma por una vena tributaria y está epicárdico en el ventrículo izquierdo. Estos dos electrodos nos permiten tener una noción anatómica de dónde estamos ubicados. Aquí está el anillo y este catéter que está posicionado en el nodo auriculoventricular, un poquito por delante del nodo auriculoventricular. Este era un paciente que tenía puesto, como se ve, un sistema de resincronización, el cual se entendió conveniente para lograr un mayor porcentaje de estimulación, que es lo que buscamos en la resincronización, hacer la ablación del nodo AB. Y de esa manera que estuviese 100% del tiempo estimulado, resincronizado por nuestro aparato. Bien, la próxima estructura de la que vamos a hablar del sistema de conducción es el haz de His o el tronco de His, que es la continuación de la zona compacta del nodo auriculoventricular, que desde su inicio hasta el sistema Purkinje va a estar rodeado de una vaina de tejido conjuntivo y eso permite que el impulso eléctrico se conduzca por el tronco de His, las ramas, el sistema de His-Purkinje, y cuando las células de Purkinje, pierden esa cobertura de tejido conjuntivo, es que aparecen las zonas de transición donde el impulso se va a transmitir desde el sistema de conducción hacia los miocardiocitos de trabajo o el miocardio inespecífico. El haz de His se va a localizar enteramente en la porción membranosa del tabique y se va a dividir en sus dos ramas cuando inicia el tabique muscular. Es decir, que en el septum membranoso lo que vamos a tener es haz de His y en el septum muscular vamos a tener ramas del haz de His. En esta imagen cadavérica que vemos aquí, tenemos a la valva septal de la válvula tricúspide. ¿Sí? Aquí vendría el nodo auriculoventricular. Esto es el haz de His y aquí vemos parte de la rama derecha del haz de His. Y por aquí se va la rama izquierda. En las imágenes inferiores
Tenemos un artículo científico muy interesante que realizó Sánchez Quintana, en el que intentó teñir el sistema logró teñir el sistema de conducción con tinta china, y eso lo hizo en base a inyecciones subendocárdicas de la misma en el nodo auriculoventricular y en el haz de His, localizándolo por anatomía. Y entonces lo que logró fue la tinción de todo el sistema de His-Purkinje, como se ven en estas imágenes, en corazones de ternero que tienen una anatomía muy parecida a la del sistema de conducción del humano. Siguiendo con la ubicación del haz de His, en estas radiografías vemos una vista anteroposterior de vuelta a un paciente que tiene un marcapasos, un catéter en el ventrículo derecho. Aquí tiene una sustitución valvular mitral que nos permite topografiar la ubicación de este catéter en su relación, que es un catéter que en este momento está registrando el potencial de His, que es lo que nosotros vemos habitualmente de esta forma, ¿no? Con un registro auricular, una onda bien fásica, por supuesto no siempre es tan grande como esta es bonita, por eso la pusimos, y la onda ventricular. Aurícula, His, ventrículo, lo que nosotros podemos registrar aquí cuando nuestro bipolo está parado enfrente de las de His. Cabe acotar que aunque más lejos, quizá un poquitín más difícil de encontrar, este potencial de His, el His también puede ser registrado desde el lado izquierdo. Este catéter está ascendiendo por la aorta, viene de forma retrógrada, franquea apenas la válvula aórtica y ahí en esa posición está registrando un electrograma bien similar. Este otro catéter está introducido a través del seno coronario de vuelta para que tengamos la referencia anatómica de dónde encontrarlo. Bien, continuando con las estructuras del sistema de conducción, entonces luego del tronco de His, luego que el tronco de His transcurre por el septum membranoso, vamos a tener su división en las ramas derecha e izquierda. La rama derecha tiene una disposición subendocárdica, luego intramiocárdica, y su trayecto es primero por el borde inferior del tabique muscular, tabique interventricular, su porción muscular. Luego pasa por la base del papilar septal, que también se le denomina músculo papilar de Luschka, por la banda moderadora, y es donde se hace intramiocárdico, y luego va a llevar a la base del papilar anterior. En esta imagen lo que tenemos entonces es aquí tenemos el papilar de Luschka, aquí tenemos el papilar anterior, y esto que está acá es la banda moderadora o bandeleta ansiforme o cintilla de Poirier, que es por donde va a transitar la rama derecha de His. La rama izquierda tiene una disposición enteramente subendocárdica y generalmente se divide en una rama anterior o fascículo anterior y un fascículo posterior, y en un 15% de los casos hay un fascículo intermedio, y aquí vemos el tronco de His con sus dos fascículos. Perdón, el tronco de la rama izquierda con sus dos fascículos. Bien, para finalizar, vamos a hablar del sistema venoso, que son estructuras anatómicas muy importantes en la electrofisiología. El sistema venoso del corazón se divide en tres. El principal sistema es el tributario del seno coronario. Luego vamos a tener Bueno, como les decía, entonces hay tres sistemas venosos en el corazón. El principal es el tributario del seno coronario, que va a estar formado por la vena cardíaca descendente anterior, que luego se va a continuar como vena magna y por último como seno coronario. Sus afluentes son la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall. Esta vena embriológicamente representa lo que sería la vena cava superior izquierda, y por lo tanto que luego esa vena cava superior izquierda se disminuye de calibre y forma la vena oblicua de la aurícula izquierda, y cuando se oblitera totalmente forma el ligamento de Marshall, y es por esto que cuando existe persistencia de la vena cava superior izquierda desemboca en el seno coronario, y en el ecocardiograma un elemento indirecto de esto es la dilatación del seno coronario.
Después, como otras afluentes del sistema del seno coronario, tenemos a las venas posteriores del ventrículo izquierdo, que son en número de 2 a 3, y es que es donde se va a localizar el cable del resincronizador cardíaco que va en el ventrículo izquierdo. La vena interventricular posterior, que es satélite a la arteria homónima, y la vena cardíaca menor, que viene de las cavidades derechas. Los otros dos sistemas de menor importancia son el sistema de las venas cardíacas anteriores y vena cardíaca menor, que se localizan en el surco coronario derecho, que tienen un fino calibre y desembocan en las cavidades derechas, y las venas de Tevesio, que son venas intramiocárdicas de fino calibre y que se originan en las paredes cardíacas y desembocan en las cavidades adyacentes. Bien, aquí tenemos una imagen donde lo que vemos es la arteria descendente anterior con la vena descendente anterior, que luego se va a continuar como vena magna, ¿sí? Y que por último se va a continuar como seno coronario. Entre la vena descendente anterior y la vena magna existe un triángulo anatómico que se denomina triángulo de Brock y Mouchet, que es este que está aquí. Bien, vamos a tener entonces que el sistema venoso del seno coronario va a tener su desembocadura en el piso de la aurícula derecha a través del ostium del seno coronario, que va a tener una válvula que se denomina válvula de Tevesio, que puede tener diferentes morfologías y que cuando tiene esta morfología, que es como cribosa, representa una dificultad para cateterizar el seno coronario. El límite entre el seno coronario y la vena cardíaca magna está dado por una válvula interna, que se denomina válvula interna o endocárdica de Vieussens, que también representa en ocasiones un accidente anatómico para la introducción y la movilización de catéteres en el seno coronario. Aquí estamos mostrando dos fotos del monitor. Ambas son proyecciones oblicua anterior izquierda. Ven que la columna la tienen aquí a la derecha y las costillas horizontalizadas. Este es un catéter dodecapolar, o sea, de 20 polos, que se circunscribe en torno o por detrás del anillo tricuspidio. Y aquí, como vimos en otras imágenes, está un catéter de ablación que está por detrás, a la altura, por detrás del nodo auriculoventricular. De allí, flexionando hacia abajo, es que nosotros encontramos el ostium del seno coronario. Allí es donde nosotros tenemos que, cuando queremos cateterizar el seno, intentar flaquear la válvula que Alejandra le hacía referencia, con las dificultades que eso a veces tiene. Es de mejor acceso si uno viene a través de la cava superior, es más natural, digamos, se sigue la convexidad, pero intentando abordarlo desde la cava inferior, uno se ahorra o puede ahorrarse los abordajes superiores si entiende que es necesario. Aquí tenemos un catéter, esto es una oblicua anterior derecha. Aquí tenemos un catéter que está subiendo, dando una vuelta media rara, pero que está subiendo desde la cava inferior, entra a través del ostium del seno coronario y se dirige a través del mismo por el surco auriculoventricular izquierdo. Este catéter, que es el catéter de ablación, se encuentra posicionado por encima del ostium del seno coronario. Vimos en oblicua izquierda, oblicua derecha. Aquí tenemos una imagen en anteroposterior con los 4 catéteres clásicos ubicados. Un catéter que está en la cara anterior, pared libre de la aurícula derecha. Otro catéter que sube y está posicionado a nivel de las de His. Aquí, atrás del seno coronario, y como les decía, viniendo ahora desde la cava superior, un catéter que entra
en el seno coronario, y otro que a través de la tricúspide va a la punta del ventrículo derecho. Las otras referencias que se fueron viendo en la anatomía no son muy importantes a la hora de intentar hacer lo que se llama un abordaje transeptal, cuando nosotros requerimos el tratamiento de arritmias que se ubican en la aurícula izquierda. Eso lo hacemos pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el septo y a través del foramen oval. La forma que tenemos de ubicar dónde está el foramen oval pueden usarse varias. Con catéteres de electrofisiología se usa en referencia el registro de His y el foramen oval está atrás y un poquitín por debajo del registro de las de His. Esto es bien importante porque el registro de las de His nos da la seguridad de que nosotros estamos separados, en caso de perforar, estamos separados de esta posición que es de donde están haciendo la arteria aorta. Aquí está ubicado también el catéter dentro del seno coronario, que es otra referencia. Nosotros tenemos que puncionar ahora viendo en oblicua izquierda, entre la altura del ostium del seno coronario y la altura del registro del His y, como dijimos, por detrás del His. Aquí se ve, es la misma imagen, pero inyectando contraste. Vean cómo se produce esta imagen, que típica como un triángulo, se llama tienda o tatuaje en tienda, es que estamos en una posición correcta para pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ahí se punciona y se pasa. Bueno, para finalizar vamos a hablar un poco de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares, que también son estructuras anatómicas relevantes en la electrofisiología. Con respecto a la aurícula izquierda, ya habíamos mencionado que es la cavidad más posterior del corazón, ¿sí? Y vamos a tener una pars venosa, que es la pared lisa de la aurícula izquierda. Luego vamos a tener la orejuela izquierda, que ya hablamos un poco de su anatomía y su ostium de desembocadura, y el vestíbulo, que es la porción de la aurícula que está inmediatamente superior a la válvula mitral. Tenemos el istmo mitral, que es el sector que se extiende desde la desembocadura de la vena pulmonar inferior izquierda hacia la válvula mitral, y luego vamos a tener otro accidente anatómico importante, que es la cresta lateral izquierda, que es esta estructura que ven acá, que se localiza entre la vena pulmonar superior izquierda, que es esta, y el ostium de desembocadura de la orejuela izquierda, y esta cresta lateral izquierda de forma epicárdica se corresponde con la vena oblicua de la aurícula izquierda o la vena de Marshall o el ligamento de Marshall, como ya mencionamos, y además esta cresta representa una dificultad para lograr la estabilidad del catéter de ablación cuando se realizan los procedimientos de aislamiento de las venas pulmonares. Aquí tenemos otra imagen endocavitaria de la aurícula izquierda, donde vemos la válvula mitral, el vestíbulo de la aurícula izquierda, el ostium de desembocadura de la orejuela izquierda, las venas pulmonares izquierdas superior e inferior y la cresta lateral izquierda, como mencionamos. Con respecto a las venas pulmonares, ya las mencionamos, son 4, 2 izquierdas y 2 derechas. Las venas izquierdas, por la posición del corazón, son más altas y más posteriores que las derechas. Las derechas se van a encontrar en un plano muy, muy cercano, adyacente al septum interauricular. La pared posterior de la aurícula izquierda, que es donde desembocan las venas pulmonares, el miocardio a ese nivel es muy fino, llegando a un espesor de 3,2 milímetros, y que el miocardio auricular se va a extender hacia las venas pulmonares y van a conformar la unión veno-arterial, que no es nada menos que la extensión de fibras de músculo liso auricular hacia las venas pulmonares. Como ya sabemos, estas conexiones de fibras musculares que van desde la aurícula hacia las venas pulmonares pueden ser triggers o focos
ectópicos donde se puede iniciar la fibrinación auricular, que es la arritmia supraventricular más frecuente, y por lo tanto existen procedimientos electrofisiológicos destinados a aislar las venas pulmonares y aislar de esta forma esos triggers. La conexión de músculo liso entre las venas pulmonares, es decir, entre ellas, generalmente tiene una disposición epicárdica, y además, como toda la anatomía, hay variantes anatómicas de las venas pulmonares. Las más frecuentes es que dos venas desemboquen en un ostium junto. Después tenemos una vena adicional, que generalmente, si está presente, es del lado derecho. Y como ya mencionamos hoy, la persistencia de una vena cava superior izquierda, que generalmente va a desembocar en el seno coronario. Esta última diapositiva, entonces, mostramos la reconstrucción tridimensional de las venas pulmonares en diferentes proyecciones en la aurícula izquierda. Bueno, muchísimas gracias a todos y finalizamos la clase. Es imposible pretender agotar toda la anatomía y toda la electrofisiología en 40 minutos, pero por lo menos esperamos que Alejandra nos haya transmitido esta imperiosa necesidad de saber mucha anatomía para poder aproximarnos a esto de la electrofisiología. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias.